Buenas noches, este es un episodio de un nuevo spin-off que estamos haciendo, se llama Charlas Binaurales. Vamos a hablar acerca de muchos temas y con mi amigo Miguel. Miguel, preséntate por favor. ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Delgado, soy un amigo de Marlon, bueno, amigo ya de larga data, ¿no? Y muy contento pues de participar de esta iniciativa de Estereopitos. Ajá. Y yo soy Marlon León, como siempre nos encuentran en la página de Estereopitos. Hay un grupo, una comunidad de Estereopitos también en Facebook, en Spotify, iTunes e iVoox. Y también nos encuentran en YouTube y también en Instagram. Así que este es un pequeño spin-off que estamos haciendo donde vamos a conversar de muchos temas. Y entre los que vamos a hablar es acerca de lo que pasó hace 3 décadas. Y una de las cosas que pasó hace 3 décadas es de que todavía estaba el gobierno de Alan, ¿no? Estamos hablando más o menos entre el 85 a 90. ¿No? En ese tiempo estábamos en el colegio, hay 5 a 90. ¿No? En ese tiempo estábamos en el colegio. ¿Y qué es lo que más recuerdas de esa época, Miguel? Claro, hablar de esa época es remontarme pues a la época del gobierno de Alan, ¿no? Un poco el tema de la crisis, la época en la que coincidimos en el colegio, ¿no? No solamente coincidimos en el salón, sino que coincidimos también en la amistad, en el grupo de amigos, ¿no? Porque puedes compartir el salón, pero no necesariamente ser amigo, ¿no? Y también, en nuestro caso, adicionalmente compartimos el barrio, ¿no? Varias cosas que nos permiten, pues, o sea, digamos, tener esta charla, ¿no? Sí, haber compartido varias experiencias, ¿no? De ese tipo, ¿no? De lo que yo me acuerdo mucho, como estábamos conversando hace rato antes de empezar la grabación, era, primero de colegio, estudiamos en un colegio particular en San Martín de Porres, cerca a lo que es la uni ahora. Y no habían muchos colegios particulares en ese tiempo, ¿no? Los pocos colegios particulares que habían eran para la clase media. Lo que sí había era como pues el colegio nacional, ¿no? Que abarcaba muchas aulas, ¿no? Mientras que el particular siempre tenía dos o una aula nomás por grado, ¿no? ¿Qué es lo que tú te acuerdas, Miguel? Sí, bueno, en mi caso particular, yo asistí a un colegio particular en inicial, ¿no? Inicial, jardín. Y ya primero y segundo de primaria lo hago en un colegio nacional. Justamente lo que me llamó la atención del nacional, eh, hablando un poco en el contexto de esa época, era que nos daban el famoso vaso de leche. Porque si mal no recuerdo, el alcalde era el famoso frijolito, ¿no? Claro, Barrantes Lingán. Barrantes Linga, ¿no? Alfonso Barrantes. Y nuestro bueno, vaso de leche. Y otra cosa de las experiencias nacional también en esa época, pues el pues del profesor, ¿no? Bueno, no, siempre creo que desde esa época no necesariamente, pero en mi caso, pues el profesor pues no hacía clases a veces, ¿no? O sea, llegaba y todos jugábamos y el profesor como que no le tomaba importancia a hacer clases, ¿no? Claro. Lo que no me pasó pues en el colegio particular donde coincidimos. O sea, todavía en los primeros años del gobierno de Alan, todavía todo era felicidad, pues, ¿no? Después ya cuando vino la crisis sí fue un poco complicada, ¿no? Sin embargo, a nosotros no nos tocó mucho, pero quizás no nos tocó porque no lo palpitamos, ¿no? Directamente, ¿no? Creo que lo que sí vimos era, por ejemplo, la devaluación de la moneda, ¿no? Que Teníamos o sea, se devaluaba tan rápido la moneda que nos llenábamos de billetes antiguos, de billetes, de monedas también. Siempre hemos llegado a comprar con Inti, ¿no? No común. Y creo que tú me comentaste alguna vez que recordabas haber usado la moneda que era antes de los Intis, que eran los soles, no los me acuerdo soles, bien. claro, antes del Inti había el sol. Sol de oro, no sé si más, Sí, el sol de oro. sol de oro, ¿no? Sí, el sol de oro era. Claro. Y sí, no, nosotros me acuerdo que en casa cada que se iba devaluando los billetes, nos llenábamos de billetes con los que nos poníamos a jugar, ¿no? Como fuera de verdad, ¿no? Claro, en el Monopolio. Porque ese era el juego por excelencia en la mayoría, ¿no? Claro, claro. Y inclusive recuerdo creo haber ido a tu casa a jugar Monopoly, me parece. Sí, 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 claro. Pero yo, en ese tiempo sí, bueno, había un monopolio que era el de lujo
y había otro monopolio que digamos era el segundo, que no era tan de lujo, sino digamos el estándar, y había uno inclusive más básico que se doblaba en 4. Claro. Yo tenía digamos el estándar, que era el que se doblaba en 2. Y la diferencia con el de lujo era que el de lujo, me acuerdo, venía un aparatito donde se ponía las propiedades, donde se podían un aparatito redondo, como circular, perdón, donde tú podías apilar las propiedades paraditas, ¿no? Y, Mira, sí, continúa. y eso sí me acuerdo mucho del monopolio. Ahora, en ese tiempo que estamos hablando del 85 al 90, si bien es cierto, había muchas, primero empezamos con el colegio. En el colegio, como digo, compartimos con gente también de clase media, ¿no? La mayoría. Y había una clase media también un poco más acomodada, ¿no? Había gente que sí, había una clase media también un poco más acomodada, ¿no? Había gente que sí, por ejemplo, había gente que tenía teléfono en su casa, ¿no? Que era algo raro, ¿no? Sí, claro, eso como que era un lujo en esas épocas, ¿no? Era un logro que la telefónica te admita, pues. Claro, Entel Perú en ese tiempo, ¿no? Pero claro, tienes razón, perdón, te estoy confundiendo. ¿O no era la CPT? Yo me acuerdo de Entel Perú, pero de repente antes sí, ¿no? Era la CPT, la famosa, ¿no? ¿Recuerdas por ahí mejor? No eran los rines que decían, tenía una CPT ahí, claro, un teléfono. CPT era, creo, me parece que era la CPT. Ya, Compañía Peruana de Teléfono. Sí, claro, no, claro, era un lujo, o sea, muchas de las cosas que ahora damos por descontados, ¿no? En esa época solamente contadas personas lo tenían, si es que existía, ¿no? Claro. Pero ahora sí había, inclusive ahí en el colegio había poca gente que tenía carro, ¿no? Que tenía carro particular, ¿no? Claro, o sea, Por ejemplo, el Nintendo. ahora, imagina. El Nintendo apareció todavía casi en el 90, por lo menos aquí en la zona, ¿no? Pero Sí, claro, claro. sí había esa situación. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que todavía en el periodo de Alan, sí había, por ejemplo, en el caso de las vacaciones. Nosotros, bueno, somos de Trujillo, de La Libertad, y nos íbamos los 3 meses de vacaciones. Podíamos darnos el lujo de viajar 3 meses, ¿no? Y regresar, ¿no? ¿No? Tú también hacías esa situación, ¿no? Sí, claro, justamente como toda familia de provincia, ¿no? Mis padres, bueno, mi papá, cuando llegaban las vacaciones nos íbamos a su tierra a visitar a los abuelos. Y digamos, si aquí se vivía pues con poco, ¿no? Claro. Hablando de que no teníamos lavadora, allá pues vivíamos inclusive sin luz, ¿no? Claro, viajar a provincia era muy probable que no hubiera luz, ¿no? Ahora, Vivía pues con poco, ¿no? claro, Hablando de que no teníamos lavadora, allá pues vivíamos inclusive sin luz, ¿no? claro, viajar a provincia era muy probable que no hubiera luz, ¿no? Claro. Ahora también era cierto que ya después avanzado un poco el periodo de Alan, cuando recrudeció un poco el terrorismo, o el terrorismo llegó a Lima, sí empezaron a haber los apagones, ¿no? Que también se hizo costumbre, ¿no? Sí, justamente eso recordaba hace un momento cuando te estaba interrumpiendo lo del monopolio, porque justo te iba a decir eso, ¿no? Que nosotros nos volvimos una generación que jugaba juegos de mesa, como el ajedrez, pues como Ludo, ¿no? Nos reuníamos en la casa con los hermanos, con los padres o tíos, ¿no? A jugar Ludo, a jugar Monopolio. Yo recuerdo que tenías un juego que, no, me parece que tú tenías un juego parecido al Monopolio, no sé seguro si eras tú, pero era uno parecido al Monopolio, pero también era como de estrategia. Millonario seguro era. Sí, creo que sí, creo que es. Y sí, pues jugábamos bastante. Muchos lo recuerdan como la época que unió a la familia, porque cuando estabas en casa, se pones 5 o 6 de la tarde, pues, se iba la luz, entonces llegaba, te amanecía sin luz, ¿no? Y lo que hacías, pues, todos sin ningún artefacto, ninguna distracción, ¿no? Nos reuníamos alrededor de la mesa y nos poníamos a jugar, a conversar con mi papá, y era muy bonito, ¿no? En mi caso, que éramos 3 hermanos, lo pasábamos muy bonito, ¿no? Jugando con los juegos de mesa. Claro, claro. Bueno, en la otra cuadra donde estaba yo, salíamos a jugar, ¿no? Yo me acuerdo haber salido a jugar en la noche, en plan de 7 a 10, más o menos, a
a corretear con toda la manada que había pues ahí, ¿no? Porque había una buena cantidad de gente, de niños en ese tiempo, ¿no? Que salían a jugar, y se hizo una costumbre, pues, porque no había esa situación de... Había siempre un riesgo, ¿no? O sea, ahora que lo recuerdo, o sea, que nos pudieran haber atropellado o alguna cosa, porque literalmente no había luz, ¿no? Y había muchas velas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a pesar de haber usado bastante velas y después haber usado los lamparines, ¿no? No hubo, por ejemplo, nunca estuve de cerca, por ejemplo, a ver un incendio, ¿no? No habían quemaduras, sí, ¿no? Pero nunca vi un incendio, por lo menos cerca de la zona, por lo menos en la casa, ¿no? O cerca de ella. Sí, bueno, en las noticias se veía pues alguna, pero no, creo que no era. No, sí, pues. Entonces, otra cosa también era los cines, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo haber ido al cine al cine del Trébol de Fiori y... ¿La primera vez al cine? ¿Ah? ¿Primera vez que fuiste al cine? Que, o sea, haber ido al cine cuando llegaban estos patas que hacían un... Bueno, primero que cabe recordar que el promotor o el dueño del colegio era una persona que hacía negocio con todo, pues, ¿no? Y entre esas cosas que hacía negocio se asociaba con el cine para vender las entradas, ¿no? O compraba las entradas para que los estudiantes vayan a ver las películas, ¿no? Del cine. Entonces yo me acuerdo haber ido cuando llegaron al colegio a vender las entradas, y me acuerdo haber ido al cine del Trébol, ¿no? Y después haber ido también, recuerdo haber ido al cine Junín, ¿no? Wow. Claro, pero más allá de eso, no. Eran unas salas gigantes, pues, ¿no? Que pocas veces. De ahí no he vuelto a ver esas salas tan grandes, ¿no? Que ya no hay también, ¿no? ¿Tú fuiste al cine por primera Tan grandes, ¿no? Que ya no hay también, ¿no? ¿Tú fuiste al cine por primera vez a raíz del colegio? Sí, pero que yo he vuelto a ir al cine después, cuando ya estaba en la universidad. ¿Ah? ¿Y en qué grado estabas? No recuerdo. Aproximadamente que primaria, tercero, ¿sí? O algo así. Más o menos por ahí, porque también me acuerdo de que ya acá creo que en los últimos, creo que se hizo también una costumbre de que una vez al año proyectaban en un salón las películas. O sea, traían un proyector y proyectaban una vez al año una película, ¿no? Creo que una vez haber visto Pinocho creo una vez. Pero eso fue en el mismo colegio, ¿no? Lo recuerdo sí como que vagamente. Creo que eso que comentas de la proyección lo recuerdo un poco vagamente. Sí. Pero sí, o sea, lo hicieron 2 veces, creo, o sea, una vez al año lo hacían, ¿no? O sea, Yo me acuerdo que no sé si nos vendieron entradas para supuestamente ver Karate Kid. Yo no recuerdo, no recuerdo ver o sea, la verdad es que no me llamaba mucho la atención el cine, ¿no? O sea, como te digo, yo el cine, después de eso que ha sido esporádico, después no he ido hasta cuando ya estaba en la universidad, cuando ya estaban las cadenas de cine que conocemos ahora, ¿no? Sí, claro, justamente no era una costumbre de los niños de nuestra generación, de nuestra época, ir al cine. O sea, yo no fui al cine de niño más que una sola vez. Claro. Y no es que yo pidiera tampoco una llamada. No había costumbre, ¿no? No había costumbre de ir, ¿no? Era un lugar viejo, ¿no? O sea, cines antiguos, ¿no? Claro. Sí. No llamaba la atención, ¿no? Sí. Luego me acuerdo, ya que estábamos hablando un poco del barrio, me acuerdo también que uno de los lujos que podíamos darnos era comer pollo a la brasa en la pollería, pero la pollería de barrio, ¿no? Había una pollería que era la pollería de barrio, ¿no? Claro, antes de que aparezcan todas estas cadenas. Claro. Y esa sí era una costumbre familiar. Sí, pero siempre era ir a traerlo, ¿no? O sea, pocas veces, por lo menos en mi caso, era ir a comer en el mismo sitio, ¿no? Siempre era ir a traer, o sea, ibas, comprabas y lo traías, ¿no? Claro. Bueno, en el caso nuestro, era así ir a comer a la pollería, no sé, cada 2 meses, no recuerdo bien. Sí, o sea, era un lujo, no era algo que sea seguido, ¿no? Sí, no, que sí es más, no me acuerdo bien, pero sí. Claro, inclusive yo recuerdo que, por ejemplo, el chifa tampoco no era algo muy, no había muchos chifas, o sea, existían, pero no estaban tan difundidos como hay ahora, ¿no? Habían pocos. Claro,
Claro, más bien era una costumbre de mi familia ir a comer mazamorra morada. Ajá, claro. Sí, sí, eso sí había, siempre había, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre había. Entonces, ¿qué otras cosas recuerdas, Miguel, de ese... Claro, más bien era una costumbre de mi familia ir a comer mazamorra morada. Ajá, claro. Sí, sí, eso sí había, siempre había, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre había. Entonces, ¿qué otras cosas recuerdas, Miguel, de esa época? Porque estamos ahí, estamos en el momento en que, digamos, en un principio las cosas son bonitas en el tiempo de Alan, o sea, entra fresco, evidentemente ya se gestaba también el problema del terrorismo, también se gestaba también lo que pasaría después, y luego poco a poco empieza la devaluación de la moneda y ya terminamos en una crisis total, ¿no? En el 90, ¿no? Cuando entra el chino. Sí, sí, algo que no sé si tú también lo recuerdas, era realmente, bueno, el tema del terrorismo. No sé si te ha tocado cruzarte con bombas, balaceras. Este, yo vivía frente a un colegio, ¿no? Y frente a mi casa pusieron una bomba, ¿no? Y hubo una balacera y a la espalda de mi casa volaron un bus. Volaron un bus, Allá. ¿no? De repente tú también lo recuerdas, no sé. O sea, yo recuerdo haber escuchado el sonido de la bomba. O sea, Claro, inclusive el sonido de la bomba cuando volaban las torres de alta tensión, se escuchaba primero la explosión y luego se iba la luz, ¿no? y en mi caso hasta temblaba la puerta, Claro, 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 claro. Sí, un sí, sí, portón sí. ancho, ¿no? Sí, 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 claro, claro, claro. Me acuerdo cuando volaron el Grifo Las Vegas. Claro, pero eso ha sido después ya, eso ha Sí, sido... eso ha sido del 90, eso ha sido ya terminando la primaria. Claro. Entonces sí, yo me acuerdo inclusive nosotros estuvimos cerca también cuando una vez acompañaba a mi mamá para que vaya a cobrar su sueldo por la avenida Perú y Ya. volaron y estuvimos como a 5 cuadras de cuando volaron un banco de la nación de esa ahí de la avenida Perú. Era bien complicado, ¿ah? O sea, Sí, sí, pienso que sorprendía porque no teníamos una historia, ¿no? sí, no lo palpa, ¿no? O sea, inclusive había pues la policía de investigación, los PIP, ¿no? Sí, y adicionalmente, una vez me fui con mi hermano Mario, mi Ajá, hermano mayor, de niño nos fuimos al mercado, que en ese tiempo era el mercado de barrio, que era Positos, ajá, ¿no? Y me acuerdo que también hubo una explosión, estando los dos en el mercado, hubo una explosión y la gente comenzó a correr y a gritar desesperada, ¿no? Y nosotros nos agachamos, vimos un cilindro como de agua así, ujú, y corrimos un poco, ¿no? O sea, unos 4 pasos, y nos metimos atrás del cilindro porque la explosión fue un poco cerca, ¿no? Y como dices, no eran cosas, ahora que me estás contando tus experiencias y sumamos estas, eran tiempos difíciles, ¿no? El terrorismo fue una lacra muy terrible. claro. O sea, a veces, o sea, si bien es cierto, el terrorismo en provincia era fuerte, de repente en Lima no se sintió tanto hasta que empezaron a ver los apagones, ¿no? De la luz y encima también algunos atentados esporádicos que habían pues alrededor en algunos distritos, ¿no? Y por ejemplo en San Martín de Porres sí habían, me acuerdo que inclusive creo que llegaron a volar o pusieron una bomba en el Monterrey de Fiori también, Ah, eso no está bien. claro. En ese tiempo había el Monterrey, pues, ¿no? Que es lo que, Sí, sí lo recuerdo. claro, que es lo que vendría a ser algo similar a lo que conocemos ahora como Metro, como Plaza Vea, ¿no? Claro, y era un lujo también ir a uno de esos, ¿no? También. Ah, ya que te la ibas todos los meses, ¿no? No, sí, sí. O sea, Eso. para nosotros, pues, para mi familia, un lujo era, por ejemplo, ir a comer, ir a pasear al Girón. Eso podía ocurrir una vez al mes o una vez cada 2 meses, ¿no? Sí, No era algo así seguido, ¿no? y estamos hablando de antes de la crisis económica, ¿no? De la inflación galopante. No, eso ha sido antes, claro, porque en ese tiempo todavía se podía viajar. Cuando vino la situación ya del toda la crisis ya no se pudo hacer nada, ¿no? O sea, fue bien bravo. Se llevó la debacle total, sí. Y en el mismo gobierno de Alan también recuerdo que Sendero Luminoso, no, el MRTA anunciaba un paro armado. O sea, decía tal fecha es paro armado. Y ponían en las escaleras, ¿te acuerdas? Para cruzar los puentes. Claro.
Y en los colegios, y en cualquier pared, como se amanecía Lima con pintas, ¿no? Día 30 no sé, de abril, paro armado. Y ese día bueno, en mi caso no íbamos, o a veces sí, ¿no? Porque podía haber problemas. Ah, claro, sí, 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 claro, claro. O sea, claro, sí, sí, mira, eso ya lo había olvidado, pero sí habían esos paros, ¿no? Pero Sí, yo tengo un poco más fresco porque, como digo, vivía frente al colegio y en la mañana te levantabas, mirabas a la calle y todo el colegio amanecía pintarrajeado del MT Real, MRTA, la OSI, el martillo y la fecha del paro. bueno, sí. Entonces nos damos cuenta rápido, ¿no? Éramos conscientes, estaba bien informado el día. Mm, Y recuerdo haber ido, pues, no, no pasa nada, ni me iba al colegio, pero bueno, en el camino como que había un pequeño temor ahí, ¿no? claro, claro. O sea, por lo menos en el caso en el colegio nunca hubo un problema similar, ¿no? No, 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 en el no, mismo colegio. no, nada. O sea, era como una especie de burbuja también, ¿ah? O sea, no, la verdad es que en ese caso, en ese tiempo todavía pues estaba, como digo, había una clase media y había una clase media acomodada, ¿no? Encima, ¿no? Pero incluso la clase media se sintió, ¿ah? Se Ah, sintió no, porque, claro. La verdad es que en ese caso, en ese tiempo todavía pues estaba, como digo, había una clase media y había una clase media acomodada, ¿no? Encima, ¿no? pero incluso la clase media se sintió, ¿ah? Se Ah, sintió no, porque, claro, 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 y si no tenías contactos, no conseguías leche, no conseguías de repente azúcar, no, o te metías un colón, no sé. claro. En mi casa, por ejemplo, hubo un tiempo que no comimos pan porque no, creo que, no sé, prefería mi familia hacer cachanga, ¿no? En su caso, consiguieron no sé qué insumos. Mi papá consiguió algunos insumos con mi mamá, consiguieron unos insumos ya que no tenían la opción de comprar pan, o creo que subió demasiado de precio, consiguieron insumos para hacer cachangas. Creo que era una especie de harina de huevo o algo así, ¿no? Que inclusive si lo recuerdo más a detalle, era donación de USAID, que era del gobierno americano. No sé si hemos recibido en Perú donaciones, pero mi mamá como trabajaba para el Estado le dieron algunas de esas, creo que sí eran donaciones. Y con eso pudieron hacer harina, perdón, con esa harina pudieron hacer cachangas. Y ante la ausencia pues de pan, o tal vez estaría muy caro, o tal vez no querían hacer la cola, comíamos cachangas pues todos los días, me acuerdo. Mi papá preparaba todas las tardes. Claro, o sea, sí me acuerdo de que en la escasez un tiempo desapareció pues la harina de trigo, ¿no? Y empezaron a aparecer, por ejemplo, los panes de papa, los panes de camote. Se puso de moda inclusive la galleta de agua, ¿no? Esa galleta que es recontra dura, ¿no? Este, yo sí me acuerdo, o sea, nosotros sí más comprábamos pan, pero poco, porque también teníamos la ventaja que teníamos una panadería al costado, ¿no? Pero sí habían días que simplemente la panadería no producía, pues no había insumos, ¿no? O acaparaban a veces Claro, leche, por ejemplo. No sé si tomaste la leche en sí. claro, si no había otra cosa que tomar, pues. Sí, claro. Sí, no, no. Tenías que tener contactos, ¿no? Contactos para Claro, conseguir leche en sí, leche Gloria. Y creo que sí. claro, ahí por ejemplo todos los que eran, pues lamentablemente todos los que pertenecían al partido en ese momento del APRA, pues se vieron beneficiados, ¿no? O sea, inclusive por lo menos una parte, ¿no? O sea, hubo bastante gente de que podían acceder a esos que ahora llamaríamos lujos, ¿no? Y también, pero los demás, el pueblo de los demás, había que ver con qué se comía, ¿no? Porque la crisis era bien difícil, ¿no? Tú ibas al mercado y para comprar un kilo de arroz tenías que comprar como 5 cosas diferentes, ¿no? Porque no te lo vendían así nada más, ¿no? Al azúcar, me acuerdo que varias veces también escaseaba, ¿no? Sí, claro, también el azúcar. Y la gente, perdón, los comerciantes como que especulan también, ¿no? Creo que es una costumbre que hasta ahora existe, ¿no? De cualquier indicio de escasez, no sé, o que va a subir de precio, lo acaparan y lo esconden, ¿no? Y creo que salían las noticias, ¿no? Que los intervenían y los obligaban a que saquen sus productos, ¿no? Claro, bueno, sí, sí, en tiempos de crisis al toque hay un grupo de gente pues, que se aprovecha, ¿no? Mm, sí, sí, es verdad. ¿Qué otra cosa más te acuerdas a nivel, por ejemplo, de programas de televisión? Eh, claro, en lo que es televisión, música y televisión, bueno, me acuerdo de los programas, justo conversábamos la vez pasada que nosotros hemos visto dibujos, perdón, o programas muy antiguos, ¿no?
con los que de repente hasta nuestros padres se han criado. Como te comentaba, mi marciano favorito, justo estuve chequeando en Wikipedia y creo que es del año 59-60. Y nosotros hemos llegado a ver, porque bueno, obviamente no era reciente, pero lo seguían poniendo a mi marciano favorito. Ya un poco después, Hechizada, Los Años Felices, ¿no? También, donde está el famoso Fonsi. Esos son los días felices. Días felices, ¿no? Sí, días felices. Y sí, hemos visto programas muy antiguos, ¿no? O sea, eso sí me llama la atención porque ahora que vivimos con programas que son del año prácticamente, ¿no? O sea, vivimos esperando a veces nuestra temporada hoy. Pensar que te van a poner en señal abierta un programa de hace, no sé, 30 años, no sé, y que lo vas a seguir, ¿no? No sé, como que suena un poco raro. Y ahora, bueno, primero cabe recalcar que, por ejemplo, en ese tiempo solamente pues había por lo menos para ese sector de la población solamente existía el televisor a blanco y negro, que era el común para todos, y había el a color, y el a color solamente tenía 13 o 14 canales, nada más, ¿no? Que era el primer selector, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas? Tenía 13 o 14 canales, nada más, ¿no? Que era el primer selector, ¿no? ¿Te sí, acuerdas? claro. Y de esos 13 o 14 canales solamente funcionaban el 2 el 4 el 5 el 7 el 9 Sí, y, de- y y después apareció. los conocíamos por su número, por el Claro. 5, Y después apareció el 11 y después apareció el 13, ¿no? Y, claro. y había y si tú y los nuevos modelos trajeron el televisor de doble selector y apareció por ejemplo el 33, ¿no? El famoso canal 33, ¿no? Que eran los otros canales, pero había un solo, en el otro selector solamente podías coger un solo canal que era el 33, ¿no? Y no había más, ¿no? No había cable, solamente eran esos canales y no había más. Y cuando te ibas a provincia era peor porque habían canales que no llegaban, ¿no? Y la señal era mala, pues no se veía mal. O sea, Claro, tenías que jugar. Era un poco gracioso, ¿no? Porque tenías que estar moviéndote. Y cuando claro. encontrabas la posición ideal, no donde se veía bien, sino donde había menos interferencia, tenías que salirte despacito pues, y dejarlo, pero que nadie ni se acerque porque una respiración y se caía la teta de conejo o se movía y de nuevo pues era un problema. Claro, y la mayoría de clases de gente tenía solamente un televisor, nada más, ¿no? O sea, un Sí, claro, televisor y nada más, ¿no? Y si tenías el televisor grande era porque era el televisor grande antiguo, el de tubos, ¿no? Porque claro. el televisor, Claro, que pesaba pues, no sé, unos 30 kilos, ¿no? claro, el que formaba parte de un mueble, ¿no? Que venía con un mueble, Sí, que era un mueble en realidad, ¿no? Mientras que los nuevos televisores eran los de transistores, ¿no? Y no eran muy grandes, ¿no? Pero eran a colores, ¿no? esos televisores antiguos no eran famosos, ¿no? Supuestamente tenían componentes valiosos adentro, ¿no? No sé, tenía creo que contactos de oro adentro, ¿no? No sé, tenía creo que contactos de oro o algo así. Era una leyenda, ¿no? Y sería cierto, ¿no? Contactos de, no sé, plata, no sé. De Bueno, repente, ¿ah? O sea, porque esos tubos sí, de repente. sí, sí, pues no, y eran épocas también donde lavábamos, todo se lavaba a mano, o sea, no había lavadora. No había, o sea, había, pero había poca gente que tenía lavadora, ¿no? Seguramente, ¿no? Yo creo que nunca había una lavadora. Nunca, no, no, al menos en los 80 no, no haber visto. O sea, yo sí me acuerdo haber visto lavadoras, pero eran las lavadoras antiguas, ¿no? Que al final no ayudaban mucho, ¿no? O sea, te digo Yo, porque sí, una, un familiar tenía, pero pues, pucha, al final me salía más fácil lavar la mano, ¿no? mm, claro, O sea, y terma peor también, ¿no? Terma, aquí nadie tenía terma. eléctrico. Y creo que por eso sí tuvimos terma. No sé, me parece que por ahí tuvo un acercamiento, no estoy seguro. Pero nosotros tuvimos una suerte quizás que sí tuvimos terma. Por eso, bueno, nos acostumbramos, pues, pero tenías que prenderlo primero, pues, ¿no? Y tenerlo ahí creo que media hora y luego tenías que bañarte al momento nomás porque se enfriaba también. Claro, no es como, no tenía la tecnología de ahora, pues, ¿no? Claro. Este, volviendo un poco al colegio también me acuerdo que había mucha gente que contrataba su movilidad, ¿no?
y una movilidad no era pues no es como ahora como una combi, ¿no? Sino que en realidad me acuerdo que llegaban en estas lanchas grandes, ¿no? En estos carros, lanchas antiguas, ¿no? Y ahí movilizaban a tres, cuatro niños, ¿no? Y los recogían y los llevaban, ¿no? Nada como movilidad escolar. Claro, como movilidad escolar, ¿no? Eso sí, claro, como movilidad escolar, ¿no? Eso sí me acuerdo. Claro, sí, sí, no me acuerdo mucho de eso, pero sí, como mencionaste que habían algunos compañeros que tenían carro, no eran muy pocos. Claro. Y otra cosa que me está acordando son los juegos que jugábamos, como comentaste, jugábamos en la calle, y con los compañeros de colegio también creo que todavía jugábamos Lingo, ¿no? Algo así. En el recreo, imagino. Sí, Lingo, Trompo. Creo que ya no sé si los niños todavía juegan Trompo. Trompo creo que no, ¿ah? Ya no juegan. No, o sea, trompo creo que en el colegio no hemos jugado, o sí, no recuerdo. Yo recuerdo algo. Bueno, yo sí he jugado trompo y canicas. Canica En sí. segundo de primaria. En segundo de primaria jugaba trompo. Ahí, En el sí. salón. Sí, en el salón. En el salón todavía. Ahí, canica sí me acuerdo, ¿no? Bolitas, ¿no? Lo que decíamos, pero de ahí sí no, trompo sí no recuerdo. Lo que no sé por qué se me lo que no sé por qué se me ha venido se me ha venido el recuerdo, y ese recuerdo lo tengo claro, era cuando me di cuenta o cuando tomé conciencia de que sí había gente pues que sí tenía pues un valor, un poder adquisitivo mayor, ¿no? Que es el caso, no voy a decir el nombre, pero tú te vas a dar cuenta de quién era. Que es este chico que andaba con nosotros, ¿no? Nosotros éramos 4 personas, ¿te acuerdas? 4 que siempre formábamos un Sí, grupo. que tenía órgano electrónico en su casa. Creo que sí, pero yo me acuerdo que no sé si estábamos hablando, porque solamente pueden ser 2 personas, ¿no? No es el chico que su papá tenía su carro, sino es el otro que Claro. me acuerdo que una vez salía del colegio y su papá lo vino a recoger en una camioneta y se Ujú. cambió en el momento y le digo, oye, ¿a dónde vas, no? Y me dice, me voy de viaje, me dice, ¿no? Entonces su papá 4x4 que parecía pues era lo más cercano a ver un ovni, ¿no? Porque nunca se había visto algo parecido por esa zona, ¿no? Y se lo llevó se lo llevaba de viaje, ¿no? Así un fin de semana, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Justamente nuestro amiguito, un buen amigo nuestro, en esa época, ¿no? Bueno, ya los años, creo que tenía televisor y nos íbamos a jugar porque también tenía en su casa, nos invitaba a su mamita, tenía tipo Nintendo, ¿no? Y también tenía un Claro, órgano electrónico, a veces nos íbamos a jugar. Vamos a claro. jugar Uy, no, cosas de a mí, teclar. a mí cuántas veces su mamá decía, ya váyanse, ya, ya, pónganse a hacer su tarea, ya, ¿no? Oye, no, yo no me acuerdo mucho, pero creo que tienes razón. Tú creo que te enviciabas un poco más. Sí, no, yo sí andaba, iba a su casa especialmente para jugar nada más, ¿no? Porque tenía juegos bacanes, o sea, tenía juguetes bacanes, ¿no? Sí, 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 claro, sí me acuerdo. Tenía un área de juegos. Claro. Entonces, Bicicleta también. claro, sí. Justamente yo aprendí a usar la bicicleta en su bicicleta. ¿Ve? O sea, sí había, o sea, aún así tú vivieras en una, o sea, pero porque ahí la mayoría de gente vivía pues en casa alquilada, ¿no? Pocos eran los que tenían casa propia, ¿no? Y Mm, entonces, sí, y sí. entonces aún así tú viviendo en una casa alquilada, todavía tenías acceso a algunos lujitos, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero él no, pues o sea, ellos ya tenían casa y no tenían un auto, sino tenían una camioneta, pues. Claro, En ese, probablemente pues, sea una buena muestra de un sector muy reducido de un de sector, esa. sí, un sector bien reducido y también, bueno, que coincida también con la zona, con ingeniería en ese momento, ¿no? Que siempre más o menos tuvo más o menos ese ¿Tu nivel, perfil? ese perfil, ¿no? Por ahí, que siempre más o menos tuvo más o menos ese ¿Tu nivel, perfil? ese perfil, ¿no? Por ahí, ¿no? Quizá por lo que, no sé, tal vez habrían ingenieros por ahí, ¿no? No No sé, solamente. de repente. Lo que sí me acuerdo también es de otro amigo que vivía cerca, voy a contar 2 historias de dos amigos que vivían exactamente serio. Uno vivía en Emeterio Pérez, tú ya sabes quién es. Y entonces y en y él a su vez tenía un amigo, ¿ya? Que era un japonesito.
o sea, bueno, era hijo de japoneses, ¿no? Pero él vivía al costado del colegio, bueno, no al costado, sino bien cerquita del colegio, ¿no? ¿Ya? Y un día llego, pues llegaba a estudiar, ¿no? Un día temprano, pero pasaba, ya pues, tenía que pasar por su casa para llegar al colegio. Y lo encuentro jugando, pues, ¿no? Y tenía, o sea, tenía como 50 G.I. Joes. Llegaba a estudiar, ¿no? Un día temprano, pero pasaba, ya pues, tenía que pasar por su casa para llegar al colegio. Y lo encuentro jugando, pues, ¿no? Y tenía, o sea, tenía como 50 G.I. Joes, no me acuerdo en ese tiempo, ¿no? O sea, tenía cantidad infinita de juguetes, ¿no? El chinito. Y y, y, Sí. de- y después este pata me contó de que su papá era el que le alquilaba digamos el terreno del colegio a ellos, al colegio, al director, ¿no? Ah, mira. Claro, pero me sorprendí, o sea, me sorprendí de la cantidad, o sea, nunca había visto tantos juguetes en un solo sitio, pues no, porque era una cantidad, pero así pues que no volví a ver, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que eran una novedad, los muñecos articulados. Claro, y la otra historia es ahí en Capela también vivía otro amigo y tenía un halcón mil los muñequitos, solamente el halcón nada más. Y el halcón antiguo, ¿no? Y me impactó pues no, porque nunca había visto un juguete de ese tamaño, normalmente ese gran tamaño, ¿no? Y era un juguete bien anhelado, todo lo que tiene que ver con Star Wars y escaso, porque Claro, sí, sí, no, no llegaban así, no, 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 había, no no llegaban. había, No llegaban. Y hablando de japoneses también, de, de bueno, tú sí llegaste a conocer al chino José, ¿no? claro, sí era mi pata, Claro, y entonces una vez fui a su casa, pues. claro, y también he ido. ¿Ha sido su Él ha casa de venido él? acá a mi casa también. Ah, mira. Y yo fui a su casa y me quedé impactado porque en su casa su mamá, bueno, su familia alquilaba, era sala de juegos. Era Tenían pinball. unos, Era un pinball básico, tenía creo que 3 o 4 máquinas, pero era pinball, pues no. 3 o 4 máquinas, pero era pinball, pues no. mm, Y yo me quedé, no puede ser, ¿no? ¿no? ah, Entonces, a mí me parecía alucinante, ¿no? pero eso, esa afición a los videojuegos siempre la has tenido, ¿verdad? Sí, sí, porque sí me llamaba la atención, pero no me metía así nada más o sea, a mí me palteaba entrar, por ejemplo, a la sala, había un pinball que estaba cerca, casi en el mismo Capela, pero llegando Sí, sí, me acuerdo. claro, Por sí, claro, por donde te pasaba la 13, claro. pero ya, pues en ese tiempo yo tendría 10 o menos de 10 pues y ahí había gente maleada. Y había uno en Javis también. Claro. Y ahí había, o sea, por lo menos había gente que yo no reconocía, ¿no? Entonces no. Sí, Creo, no, siempre. creo que todo se desbordó fue cuando, justo que estoy ahí hablando de que yo vivía al costado de la panadería y el hijo del panadero era ingeniero electrónico. Y Mm. entonces este pata abre su negocio y su negocio también fue poner un pinball, pues, ¿no? Y yo, pucha, ya, pues ahí yo vivía en ese pinball, pues, ¿no? Entonces, pero pinball de sala de juegos, ¿no? De máquina grande, pues, ¿no? Porque justo Total. fue como que 1 año o 2 años de que explotara todo lo del Nintendo, ¿no? O sea, primero explotó el Nintendo fuerte, 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 fuerte. Y de ahí ya El más básico. claro. Pero ya empezaron a abrir casas, o sea, hubo gente que ya ponía su casa para alquilar, ¿no? O sea, adecuaba su sala para poner 2 o 3 maquinitas y la gente iba y jugaba, pues, ¿no? En un Nintendo, ¿no? Y ya en ese tiempo a Paul le envían el Super Nintendo nuevecito de Estados Unidos, pues, ¿no? Cuando todavía el Super Nintendo, por lo menos en esa zona, no solamente era un sueño nada más, ¿no? Por, me dices el electrónico. El que Paul, sale. a Paul, al Super, a Paul Chota le envían Ah, ya, claro. le envían el Super Nintendo, pues, de Estados Unidos, ¿no? Su mamá estaba en Estados Sí, Unidos. claro, claro. Sí, me estás haciendo recordar. Y sí me acuerdo que Paul me dijo que de que le habían enviado el Nintendo te parabas en su casa. Claro, yo paraba ahí nada más, pues no, porque no, o sea, había un salto considerable
Le decía de, que cae bien a su abuelita, ¿no? Ahí le cae bien a mi claro, abuelita y dice, no lo puedo votar, no mejor lo que puedo me diga. votar, sí, no lo puedo votar, me decía, no te puedo votar, me decía. Además vivía pues, a la otra cuadra, ¿no? Vivía, de mi casa vivía a la siguiente cuadra, nada más, ¿no? Creo que a 8 o 10 casas, ¿no? Sí, ahí no más cerca, ¿no? Entonces, pero era pues algo, había un salto tecnológico completo, pues, ¿no? Ese último año Sí, fue interesante, ¿no? sí, yo sí he jugado poco, ¿no? Pero sí, sí me gustaba, pero como que no era muy bueno. No, 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 pero Tipo sí no ya, Counter, Strike claro, creo que había. y No, aparte, no, no. cl- Doble Dragón, ese claro, jugaba. y aparte de eso, y todavía estábamos hablando pues en la época pre Super Nintendo, ¿no? Y cuando ya llega el Super Nintendo con fuerza es que explosiona todo, pues. Porque yo me acuerdo inclusive que al costado, al costado del colegio también alquilaban Nintendo. Pero claro, Y ya pasaban por ahí los profesores a ver si estaban jugando o no estaban jugando, pues no, porque ya la gente ajá. ya se enviciaba ahí, pues no. Sí, sí, sí me acuerdo que Fatal Fury había un juegos así. Claro, 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 claro. Y Street Fighter, ¿no? Empezaba. Claro, Street Fighter, claro, claro. Esos eran los más comunes. Street Fighter, claro, claro. Esos eran los más comunes, ¿no? Pero, Sí, o sí. sea, pero sí, pues, o sea, tú veías No, que la gente abría su sala con dos maquinitas y a los 6 meses ya tenían como 8 máquinas, ¿no? O sea, había una fuerte demanda de. y ese modelo de negocio subsistió bastante tiempo, ¿no? Claro, mira, Y además hasta hace poco, me parece. sigue, ¿no? O sea, pero, o sea, creo que el modelo de negocio solamente cambió de máquina nada más, bueno. Y después cuando se acabaron las máquinas se convirtió en lo que conocemos ahora como el internet, ¿no? Que tú ibas a las cabinas de internet, ¿no? O sea, es real, sigue siendo lo mismo, ¿no? El mismo modelo. Ya. Pero bueno, volviendo un poco al tema, qué más te acuerdas, Miguel? Porque yo me fui un poco en los videojuegos. Eh, ¿Qué tal? Me acuerdo de las navidades. ¿Cómo pasaban las navidades? sí, bonito, bonito, bueno. Justo tiempos de mano. Ya, que funcionaban con pila de reloj. No, pequeñitos, ¿no? Más pequeñitos. Sí, sí, Y salió el que era un poco más grande, que era tipo Tetris, ¿no? Era Tetris, me parece. Tetris y claro. todos básicos. Sí, sí, sí. Pues ya pues creo que hemos jugado con eso, ¿no? No, en sí, cuando se pasa las navidades, sí, bueno, en familia, pues no como es ahora, quizá en el Perú, eso es la Navidad familiar, bueno. Y de Sí, niños, bueno, en mi caso creo que no me puedo quejar, ¿no? Sí, sí, no teníamos, creo que, bueno, yo no recuerdo que haya sido grandes juguetes, pero sí algunos buenos, ¿no? sí, Como sí, sí, claro. Sí, yo los he Play- jugado también ahí. Sí, también iba a jugar ahí el Playmobil, ¿no? en No sé, ¿tú, Playmobil. tú, tú te acuerdas más que no de mis juguetes? ¿Eh? Me acuerdo del Playmobil, que era de mis favoritos. Claro, sí, 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 me acuerdo. El Y Playmobil me es acuerdo también que tú llegaste una vez, una Navidad, llegaste, o no, Nochebuena, había sido tú mismo a comprar tus juguetes, creo. O me parece, o que fuiste con tu mamá, seguro, y sí, con tu mamá fuiste, pero viniste y me enseñaste un trailer, tipo trailer. Ah, ya, claro. Lo que pasa es sí, 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 lo compraron. Bueno, era un trailer a control remoto, pero no era control remoto, pues sino era ese trailer, era ese carrito que tú compras, pero que viene con un cablecito detrás del carrito y llegaba hasta un mando, ¿no? Ah, Y y ese claro, era, había sido con tu mamá, y creo que tú mismo lo habías escogido, estaba bien claro, o contento, sea, ¿no? es que a mí me llevaban me llevaban y me decían, bueno, te vamos a comprar tu juguete, tú elige lo que hay en el momento, ¿no? O sea, no había la posibilidad, por ejemplo, de decir yo quiero tal cosa y eso quiero, pero no había, pues porque tampoco no había Sí, dinero, claro. ¿no? No había dinero, había que estar en el momento y decidir lo que hubiese en el momento con la cantidad de dinero que había de disponibilidad en el momento, ¿no? Claro, nuestros padres, creo que los tuyos igual que los míos, o sea, Era, había que estar en el momento y decidir lo que hubiese en el momento con la cantidad de dinero que había de disponibilidad en el momento, ¿no? claro, nuestros padres, creo que los tuyos igual que los míos, o sea, para comprar estos juguetes se iban a Positos, ¿no? Al mercado. Claro, el mercado central, ¿no? O sea, sí, o sea, el Posito, ¿sabes qué es lo que Sí, pasa? los Que, mercados, claro, ambos. claro, ¿sabes qué pasa? De que, o sea, como había crisis, entonces no había posibilidad de comprar juguetes, ¿no? O sea,
había, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de que había mucho más preponderancia por comprar ropa, ¿no? Que otra cosa, ¿no? Entonces primero, digamos, asegurabas la ropa y luego ya si sobraba, ya juguetes, ¿no? Y como casi nunca sobraba, entonces siempre había aseguradas primero la ropa, pues, ¿no? Es más, yo me acuerdo que por años, ¿ah? Nosotros en Navidad solamente comíamos pollo, nada más. Porque no, no había, Ya. no había para comprar pavo, por ejemplo. ¿Y con quién pasabas Navidad? Por ejemplo. ¿Y con quién pasabas Navidad? Con, ¿Solamente lo- con tu los- núcleo? claro, el núcleo nada más, pues mis padres y yo, y bueno, y cuando nació mi hermano ya con mi hermano, ¿no? Pero no, Mm. no había, o sea, no, es más, yo cuando empecé a probar el pavo me parecía malo, ¿no? Me parecía feo, ¿no? No tenía ni costumbre de comerlo, ¿no? Como que era muy duro. Bueno, o sea, era diferente, pues, ¿no? Entonces, claro, es más, como no te digo que el chifa a mí, ¿sabes en qué momento me descubrí que había chifa? Creo que cuando tenía 16 años o ya estaba por entrar a la universidad, me fui a la casa de mi padrino y mi padrino por X cosas me dijo, hoy día vamos a ir a almorzar. Y fui y terminamos en un chifa. Eso ha sido. Sí, Mm. y ahí descubrí que había que existía el chifa. O sea, no había... No hubo, por lo menos en esa época no había, pues me estoy hablando de cuando tenía 16 años ya, ¿no? Sí, sí, sí era conocido y sí te debes acordar, había un chifa. Claro, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, nosotros en particular, no íbamos tanto a Positos, no íbamos a Caquetá, ¿no? Porque Positos es en realidad una extensión de Caquetá, pues, ¿no? El que estaba más cerca de la vida, pero Claro. Entonces nosotros íbamos al que estaba más para el otro lado, ¿no? era muchísimo más cerca, pues, a 2 cuadras, ¿no? Claro. Pero vendían menos cosas también, pues, ¿no? Entonces había esa situación. Sí, pues, no me puedo quejar. Sí no teníamos la abundancia, porque ahora tienen bastantes juguetes los niños. No, y son juguetes caros, ¿no? O sea, Claro. Pero igual, o sea, otras épocas. Yo pienso que es eso, ¿no? O sea, y a manera de conclusión, ya como para ir cerrando un poco el tema, ¿cuál crees tú que es una de las principales diferencias que puedes ver ahora en relación, por ejemplo, a cómo hemos vivido nosotros, ¿no? Bueno, si a lo que hemos hablado le agregamos el tema de la música, que justo quería tocar, A ver, a ver. que hemos creado o sea, no sé si hemos tenido suerte, yo creo que sí. Nos hemos formado nuestra mente con música de la época que tenía una letra muy distinta, ¿no? O sea, tenía letra, yo le digo a modo de broma, que nos hemos criado con música cristiana, ¿no? O sea, como cuando la época de los grandes baladistas que le cantaban a las chicas, al amor, no sé, Dávila, Franco, Ricardo Montaner, el Puma, o sea, nos hemos criado escuchando poemas a las mujeres, ¿no? No sé si yo a veces me pongo a escuchar las canciones porque me gustan las canciones antiguas, mocedades, qué sé yo. Nos hemos criado con música cristiana y que hablaba muy bonito de la mujer, ¿no? Pienso que de alguna manera nos puede haber moldeado en algo no sé, el pensamiento, a lo menos nos ha sumado, porque ahora las letras son terribles, ¿no? Y los niños se están en toda la letra, y de payaso les empieza a hacer jugar, soy soltera, les grita, y les pone el micro hacia adelante, y los niños, ya hago lo que quiero, y así les hacen juegos, y los niños se saben todos los reggaetones, y cantan un montón de barbaridades que no entienden, y esa diferencia sí encuentro, ¿no? Que me parece un poco injusto con los niños de ahora, porque son niños, ¿no? Claro, bueno, Pero, yo me acuerdo, mira, de esa época me acuerdo me acuerdo de haberme impactado haber escuchado Soda Stereo cuando sacaron Persiana Americana y segundo cuando vino Indochina. claro, Luego de eso, bueno, pero en forma paralela también explosión, por lo menos en ahí donde nosotros vivíamos, no sé de repente en tu cuadra no tanto, pero explosionó bastante la salsa sensual, ¿no? Y no, como justo, y como claro, y como que a mí es un poco, sí, ellos sí. claro, y como que fue tanto que dije, no, hasta aquí nomás, y quedé curado de la salsa sensual, ¿no? Que dije, hasta acá nomás, nunca más, ya hasta ahora ya no me gusta, no me llama la atención, ¿no? Pero sí había esta situación de la salsa sensual. Ahora, yo quiero pensar que el mismo comentario que harían nuestros padres de la música que escuchábamos en el momento, ¿no? O
O sea, creo que el gap, o sea, la brecha generacional es tal que a veces no te deja, pues, comprender los nuevos ritmos de las nuevas letras, ¿no? Es Evidentemente, posible, posible. evidentemente es cierto que hay cosas que sí son, pues, chocantes, ¿no? Que no son indefendibles, ¿no? Que no se pueden defender no, realmente, ¿no? Pero mucho también tiene que ver con la vorágine de la tecnología y del avance, ¿no? De todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora Creo los... que el mambo en la época de nuestros padres fue como un escándalo. Claro, ahora los niños, ¿no? Pero mucho también tiene que ver con la vorágine de la tecnología y del avance, ¿no? De todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora Creo los... que el mambo en la época de nuestros padres fue como un escándalo. Claro, ahora los niños nacen básicamente con el celular en las manos, ¿no? Entonces no... Y son capaces de hacer cosas que de repente para nosotros se nos hacen imposibles, ¿no? O complicadas de aprender, ¿no? Entonces eso también es un poco lo que ocurre, ¿no? Entonces no voy a decir de que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí es cierto que sí es cierto que con el tiempo como que te cuesta que comprender algunas cosas, ¿no? Entonces y eso es, ¿no? Eso creo que es parte de la vida también, ¿no? Claro, respecto a la salsa, nosotros, bueno, a mí sí me gusta la salsa, y nosotros sí vivimos el ascenso y la caída de la salsa, ¿no? Porque ya prácticamente ya no se crea más salsa, muy poco, es poco, me parece bien. Vimos en nuestra generación quizá un poco el ascenso, el pico, y luego el exterminio de la salsa, ¿no? Ya no hay grupos de salsa, no, ya eso ya no existe. Y también vimos nacer las boy bands, ¿no? Las famosas grupos de adolescentes, ¿no? Que se juntan para buscar éxitos. Como los New Kids. Kids, ¿no? Claro. Y de ahí hasta ahora creo que sí, ¿no? Hasta ahí, los coreanos, de moda. Claro, o sea, también es cierto de que muchas veces solamente cambian, ¿no? O sea, sigue siendo lo mismo, solamente cambia un poco, ¿no? Más el enfoque, pero en teoría sigue siendo lo mismo que siempre ha habido, ¿no? Entonces siempre hay siempre sigue existiendo un ritmo sensualón, por así decirlo, y después también todavía sigue existiendo un ritmo tirando un poco más para el rock, ¿no? Entonces, y lo bueno es que van apareciendo nuevas cosas, ¿no? O sea, hace 10 años, cuando apareció el reggaetón, yo pensé que esta vaina no iba a durar ni dos, ¿no? Yo pienso que es por parte, Como el tecno. claro. Tecno que apareció y desapareció O sea, muy rápido. pero claro, es que, pero yo pienso que igual, ¿no? En el caso del Eurodance, ¿no? Porque así le dicen ahora, no es techno, sino Eurodance. Solamente está retirado un poco, ¿no? Y si vas a otro lado del planeta, imagino que todavía está, pues, en todo su apogeo, ¿no? No, no lo creo. No sé, pero puede ser. Mm, bueno, y bueno, eso ha sido por el día de hoy más o menos el tema que hemos tratado. Lo que hemos intentado hacer hoy día ha sido hacer, como le decía a Miguel, un picadito de lo que vamos a ir tratando de poco en poco, ir desarrollando un poco más los temas y seguir conversando, ¿no? Acerca de lo que ocurrió, inclusive no solamente hablar de cosas del pasado, sino también de cómo vemos las cosas ahora, ¿no? ¿No, Miguel? Sí, no, bueno, muy agradecido por haber invitado. Por haber invitado. La conversación ha estado muy amena, muy bonito. Bueno, principalmente recordar, ¿no? Todo el tema de. Creo que hemos sido un poco los últimos en ver, ¿no? Cosas antiguas y los primeros en ver las cosas que han ido haciendo. Claro. No, la idea es de que sigamos desarrollando, ¿no? Tema por tema, porque esa es la idea. Y así muy pronto regresamos con un nuevo tema para seguir hablando de esas cosas. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Estamos viéndonos pronto. Despídete para volvernos a ver, Miguel. Bueno, a las personas que nos escuchan, gracias por llegar hasta aquí y gracias por permitirme